En este video te explico el código en C++ para manipular un dron utilizando el Toon Simulator. Dentro de mi Catkin Workspace llamado Toon Simulator, en la carpeta Source, previamente ya creé un paquete que se llama Drone1. Adentro, en la carpeta Source, debo de escribir el archivo código fuente de mi nodo, el cual lo llamaré drone1-node. Este nodo se suscribe a los tópicos Ground Truth State para obtener la postura de un dron en gazebo, también al tópico ARDrone NavData para obtener los ángulos de orientación medidos por el ARDrone, y publica en el tópico CMDBEL para asignar ángulos o velocidades, y en el tópico ARDrone Takeoff para despegar el dron. Una nota importante: este dron es controlado por velocidades, pero podemos suponer que sus entradas de control son ángulos, dado que vamos a volarlo en vuelo estacionario. Veamos de dónde obtuve estos ficheros. Para eso voy a lanzar mi dron con el siguiente comando. Obsérvese que no hago un raw score. Haré un raw topic list. Me muestra los tópicos disponibles. Debo de verificar qué tipo de mensaje utiliza el tópico ARDrone Takeoff. Para ello utilizo el siguiente comando. ROSTopic espacio type espacio el nombre del tópico. Y me muestra que el tipo de mensaje que utiliza dicho tópico es std-msgs empty. Por lo tanto, debo de agregar ese fichero. De la misma manera lo haré para el tópico ARDrone land. Y utiliza el mismo tipo de mensaje. Por lo tanto, el fichero ya lo agregué. Después hago lo mismo para el tópico NavData. Y me dice que utiliza mensajes tipo ARDrone Autonomy NavData. Por lo tanto, debo de agregar ese fichero. Hago lo mismo para el tópico CMDBEL. El tópico CMDBEL utiliza mensaje Geometry Twist. Por lo tanto, debo de agregar ese fichero. Finalmente, verifico qué tipo de mensaje utiliza el tópico Ground Truth State. Y utiliza mensajes nav odometry. Por lo tanto, agrego ese fichero. Finalmente, agrego el fichero tftransform porque voy a utilizar variables y funciones de tipo tftransform. Defino objetos de tipo Publisher, Takeoff Publisher, Land Publisher, Velocity Publisher. Creo objetos de tipo Subscriber para suscribirme a la postura del dron y para suscribirme al tópico correspondiente a los ángulos medidos por el dron. Creo el objeto Bell para mensajes tipo Geometry Twist. Creo estas variables para almacenar los datos de mis variables. Estas tres son utilizadas para almacenar los ángulos de Euler
obtenidos de gazebo, y ALAB y CAP los utilizaré para guardar los ángulos medidos por el AR-Drone. Con ROS init inicializo el nodo, el cual se llamará drone1-node. Creo un handle y una variable de tipo entero. Utilizando el handle previamente creado en su método advertise, configuro que voy a publicar en el tópico ArtDroneTakeoff mensajes std empty. El buffer es igual a 1 y nótese que debo de agregar la cadena de caracteres true. Mensajes tipo std empty corresponden al tópico ArtDroneTakeoff. De la misma manera, configuro que voy a publicar en el tópico ArtDroneLand mensajes tipo std empty, el buffer es igual a 1 y debo de agregar la cadena de caracteres true. Finalmente debo configurar que voy a publicar mensajes Geometry Twist en el tópico cmdbel y el buffer es igual a 1. De la misma manera, utilizando el handle n previamente creado en su método subscribe, configuro que me voy a suscribir al tópico groundTruthState, el buffer es igual a 1 y la función de callback asociada se llama poseCallback. Finalmente configuro que me voy a suscribir al tópico ArtDroneNavData, el buffer es igual a 1 y la función de callback asociada es alabeo-cabeceo. Veamos qué contienen estas dos funciones de callback. La función poseCallback es de tipo void y aquí defino un puntero a una variable constante de tipo navOdometry. Porque como lo habíamos visto, las variables navOdometry corresponden al tópico groundTruth. Veamos la estructura del mensaje tipo navOdometry. Utiliza el comando rosmsg espacio show espacio el nombre del mensaje. Se tiene un miembro llamado header de tipo header, a su vez un miembro pose de tipo pose with covariance, a su vez otro miembro pose de tipo pose, a su vez un miembro position de tipo point y otro miembro llamado orientación de tipo cuaternión. Se desea obtener la posición en el espacio del dron. Entonces, utilizando el puntero MSG, accedo al miembro pose, a su vez al miembro pose y a su vez a su miembro position y a su vez al miembro X para obtener la posición en X del dron. Hago lo mismo para la variable Y y Z. Para obtener la orientación del dron, hago lo siguiente. Defino una variable de tipo cuaternión llamada quater y con la función quaternion ms2transform, utilizando el puntero previamente creado, accedo al miembro orientación del miembro pose de mi puntero y lo guardo en mi variable quater, como se muestra en pantalla. Con la función tf matrix 3x3 y mi quaternion quater previamente creado, obtengo los ángulos roll, pitch y yaw de mi AR-Drone y los asigno a las variables correspondientes. Obsérvese que esta función la utilicé en un video anterior para un robot móvil
En este caso sí es necesario obtener 3 ángulos de Euler para definir la orientación de mi dron en el espacio. De la misma manera para la función alabeo. La función alabeo cabeceo tiene la siguiente forma. Defino un puntero a una constante de tipo rdron navdata. Veamos la estructura de este tipo de mensaje. La estructura del mensaje rdron navdata es la siguiente. Se tienen muchos miembros entre los cuales destacan temperatura, presión, velocidad del viento, rotación en X, Y, Z, altitud, velocidad en X y Y, Z, aceleración en X y Y y en Z, PWM en los motores. A mí me interesa obtener la rotación respecto al eje X y Y. Por lo tanto, utilizando el puntero previamente creado MSG, accedo al miembro ROT-X para obtener el ángulo de alabeo, el cual es medido alrededor del eje X del dron. De la misma manera para el ángulo de cabeceo. Este ángulo es medido alrededor del eje Y del dron. Veamos el contenido de la función takeoff. Creo un objeto llamado empty para mensajes std_empty. Utilizando el objeto takeoffPublisher previamente creado en su método publish, publico el objeto empty previamente creado. Recordar que el tópico rdron takeoff utiliza mensajes de tipo empty. Por lo tanto, debo de publicar mensajes tipo empty. Imprimo la leyenda despegando y asigno velocidades 000. Una vez que despegue, haga vuelo estacionario. La función movimiento tiene la siguiente forma. Es de tipo Geometry Twist porque voy a regresar un objeto Geometry Twist y recibe 4 variables. Asigno las variables de entrada a los miembros correspondientes del objeto Vel previamente creado. Finalmente regreso el objeto Vel, que es de tipo Geometry Twist, y utilizando el objeto VelocityPublisher en su método publish, publico el objeto Vel. Y aquí asigno 00 a todos los miembros del objeto Vel. Con el comando ROSRate especifico la frecuencia de ejecución que sea 100 Hz y adentro del while ROSOK publico el objeto Vel utilizando el objeto previamente creado VelocityPublisher en su método publish y adentro de este if imprimo algunas variables 100 veces por cada que se ejecute el código, y como el código se ejecuta 100 veces por segundo, realmente estaré imprimiendo el valor de algunas variables una vez por segundo. Finalmente utilizo la función ROSSpinOnce para activar las callbacks y utilizo el objeto loopRate previamente creado en su método sleep para completar el loopRate, que es de 100 Hz. El archivo CMakeList queda de la siguiente manera. Se deben de comentar las siguientes líneas. Esta línea para crear mi ejecutable a partir del código fuente y debo vincular con las librerías. Corro mi nodo con el comando rosrun espacio el nombre de mi paquete dron1 espacio el nombre de mi nodo dron1-node. El dron despega y me imprime su posición en el espacio y los ángulos de alabeo cabeceo medidos por el AR-Drone y el ángulo de guiñada o yaw es obtenido a partir de gazebo.